Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:17. Nos da mucho gusto en saludar al presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, el señor economista Julio José Prado. Saludamos también al importantísimo analista económico, señor economista don Ramiro Crespo. Miren, una dupleta impresionantemente fantástica para nuestro programa. Y claro, vamos a hablar de la situación de la economía, al igual que lo hicimos con el candidato a la presidencia de la República. Hoy estamos, en cambio, con unos dos técnicos, yo diría macrotécnicos, con enormes visiones y una importantísima preparación, una expertise que honra a esta cadena y a esta plataforma informativa de Radio Democracia Digital, Radio Democracia Mundial, Radio Democracia Exa FM en nuestras dos frecuencias. Estamos también saludando a la ilustre provincia del Chimborazo y a su capital, la bella Riobamba. Con todos, Julio José Prado y el economista Ramiro Crespo. Señor presidente de los bancos privados, este instante, señor presidente de la República, ¿cree que especialmente el tema no solamente del nuevo crédito externo, sino sus apremios, sus necesidades también han sido combinadas con un paquete de medidas que incluían la elevación del encaje bancario? Y claro, señor presidente de la Asociación de Bancos Privados, el presidente Correa, también presidente de la Nación, explicó y justificó, trató de justificar la elevación del encaje bancario. Durante los momentos más duros de todo lo que hemos tenido que enfrentar, desplome de los precios del petróleo, apreciación del dólar, activación de Cotopaxi, fenómeno del Niño, terremoto de 8 en escala Richter, más de 1.100 millones pagados por juicios espurios, pero que nos obligan a pagar y no estábamos en situación de negociar más fuertemente porque nos cerraban las fuentes de financiamiento. Para evitar lo que sucedió en el 99, protegimos mucho a los bancos, les permitimos que suban el costo del estado de cuenta, de los servicios. ¿Qué pasó? Se ha superado lo más duro. Ahora nadan en liquidez los bancos, pero no prestan, no se preocupan de prestar, porque ya tienen suficientes utilidades pues con la venta de servicios. Pues el negocio del banco no es la venta de servicios, no es cobrarle a usted por su estado de cuenta, ¿no? El negocio del banco es captar recursos de los depositantes y colocarlos en crédito, y así se reactiva la economía. Lo contrario es recesivo. Pero no solo eso, nos empezaron a mandar plata de nuevo afuera. Entonces, por eso hemos subido el encaje, hemos subido el coeficiente de liquidez doméstica, hemos bajado el costo de los servicios para que traigan la plata al Ecuador y se obliguen a prestar. El resto es cuento de esta gente. Además que la banca está en campaña, porque usted entenderá pues que hay un candidato presidencial de la banca, hay un candidato vicepresidencial, Mauricio Pozo, hermano de Fernando Pozo, gerente del Banco de Pichincha, cuyo propietario es Fidelega, que además él ha sido banquero toda su vida. Entonces la banca está en campaña, el resto es cuento. Pero que nos hable Fidelega de periodo bancario, le insisto, es Aníbal el caníbal hablándonos de comer solo vegetales. Pues. Total garantía para el pueblo ecuatoriano, entonces. Por supuesto, pues ¿cuándo le hemos fallado al pueblo ecuatoriano? Bueno, ¿cuándo le hemos fallado al pueblo ecuatoriano? Dice el señor presidente. Al saludarles, invitados, comienzo por el presidente de los bancos privados del Ecuador, averiguándole en qué está equivocado el presidente en cuanto a la técnica que ha empleado, reducir, es decir, aumentando en 3 puntos el encaje bancario. ¿Cuál es la necesidad suprema que él tenía para dar este paso y qué
impactos negativos podrían producir. Ahora, el presidente dice, me vi obligado a aumentar el encaje porque esta gente me estaba mandando dinero fuera del Ecuador, hacia el exterior. ¿Qué pruebas, qué evidencias puede indicar el señor presidente de la República que usted conozca? Bienvenido, señor economista Prado, un placer tenerlo acá. Gracias, Gonzalo. Más bien un placer estar aquí con usted en su prestigiosa radio y compartir el panel. Con Ramiro. Con Ramiro. Sí, con Ramiro. Bienvenido, economista. A quien le respeto también mucho como analista económico y como amigo. Vamos a ver, hay muchas preguntas y respuestas por hacerse, Gonzalo, y creo que las vamos a ir evacuando una a una. Permítame primero decir que esto ha caído con total asombro, digamos, las medidas han caído con total asombro, tanto en la asociación cuanto en los bancos y también en el entorno de los analistas económicos e incluso políticos. ¿Para usted fue sorpresiva la medida, el conjunto de medidas? Mire, me sorprende, nosotros esperábamos que haya una arremetida política en los últimos meses del año, ¿no es cierto? Las matrices de riesgo político que nosotros hacemos en la asociación, con todos los análisis que hacemos, decían que se venía algo, ¿no? Pero la velocidad y la fuerza con la que salen todas estas serie de resoluciones realmente que son asombrosas por lo malas que son y por lo peligrosas que son. Individualmente son malas resoluciones, si usted toma cada una, la del encaje, la del fondo de liquidez, la de las comisiones, la de etcétera, etcétera, son malas. Conjuntamente todas son peligrosas, aún más en un año, Gonzalo, de recesión económica y de elecciones. Hay que tomar en cuenta en el momento en el que se hacen las cosas. Gonzalo, usted me ha escuchado. ¿Cómo justifica lo de asombrosas? ¿No se esperaban esto? A ver, primero no se esperaba algo así, porque bueno, la técnica económica dicta que hay que hacer justamente lo contrario, ¿no es cierto? Totalmente lo contrario. Explíquele a la audiencia por qué hay que hacer lo contrario. A ver, hay que hacer totalmente lo contrario, porque cuando uno tiene una recesión económica como esa, no sube el encaje bancario, porque el encaje bancario lo que hace es restringir la cantidad de liquidez que hay en la economía. Lo que se hace en cualquier libro de texto y cualquier política pragmática monetaria le va a usted a decir que lo que hay que hacer es o mantener el encaje o bancar el encaje. Pero consigue que no saquen la plata del Ecuador. Y yo le voy a comentar sobre esto, porque eso es falso, Gonzalo. Es falso que se está sacando la plata del Ecuador y le voy a demostrar con cifras en este momento, ¿sí? Pero cuando usted tiene una recesión económica, tiene que o bajar el encaje o mantenerlo igual. Y no nos estamos inventando nada, Gonzalo. Yo estuve revisando una gran cantidad de papers y estudios durante la última semana y ahí en la noche pasé hasta bien tarde revisando informaciones. ¿Qué hicieron los países de América Latina en la recesión del año 2008-2009? La mitad de países bajaron el encaje bancario y la otra mitad dejaron el encaje ahí y tomaron otras medidas de política monetaria. A ninguno se le ocurrió subir el encaje bancario en medio de una recesión económica, ni siquiera al Ecuador. Ahora, eso es lo que se está haciendo. Entonces, son políticas riesgosas en su conjunto y por eso es que nos oponemos en forma tan virulenta. Yo he tenido tres veces que salir muy fuertemente este año a decir cosas que nos parecen muy malas. La primera, el tema del timbre cambiario. Muy malas políticas, muy mala idea, no se aplicó. La segunda, el tema del dinero electrónico, que era un tema tremendamente riesgoso también. Y la tercera, y esta es la más preocupante por el entorno de recesión, por el entorno político en el que estamos, el tema de las resoluciones del encaje bancario. Entonces, antes de lanzarme sobre las explicaciones que usted me pide, Gonzalo, permítame decir, yo en realidad tengo una responsabilidad no solamente con los bancos, que son parte de la asociación de bancos, sino con la banca como concepto. Y cuando estamos hablando con la banca como concepto, tengo responsabilidad con los depositantes. Y esto es muy importante entenderlo, Gonzalo, porque claro, la gente está nerviosa. A mí me han llamado personas, me han escrito por redes y demás, ¿qué hacemos? Hay que sacar la plata, ¿qué está pasando? Va a haber una nueva crisis, ¿qué mismo es? Y yo, si algo hemos hecho este año en la asociación es volvernos mucho más técnicos, mucho más objetivos. Y tenemos datos suficientes como para poderle decir a la ciudadanía que por el lado de la banca no tienen que preocuparse. La banca tiene suficiente liquidez, está solvente y es suficientemente estable como para que no haya un feriado bancario del lado de la banca. ¿Qué lectura técnica? La banca está bien. En base a todos los indicadores que usted revise. Relacionados con la liquidez, es uno de sus indicadores, lo cual es increíble que ahora se acuse a la banca de tener buenos indicadores de liquidez, porque ahora parecería que es mala idea y mala cosa tener ahorros, tener liquidez, es mala cosa. Bueno, el ministro coordinador Rivera lo que dice es que ustedes tienen parqueado cualquier cantidad de dinero
sin beneficio de inventario o algo por el estilo. Bueno, vamos a eso, Gonzalo. A ver, vamos a las justificaciones que han dado las autoridades económicas que, desde el punto de vista económico y como para académico, haber tomado estas medidas. para haber tomado estas medidas, como académico de más de 10 años de experiencia, me parece una pena que las autoridades económicas estén utilizando este tipo de justificaciones tan paupérrimas para mantener una medida que es política. Y lo digo con total ¿Qué claridad. quiere significar Sí, con pues vamos a ver. paupérrimas? Porque eso no, digamos, no hay justificación técnica para hacer lo que se está haciendo. Entonces, vamos a ver. Se dice que los bancos tienen dinero parqueado y que no lo quieren prestar. Por otro lado, se dice que los bancos solo buscan rentabilidad. A ver, pongámonos de acuerdo. El negocio de la banca es prestar dinero. Y los bancos hacen rentabilidad cuando prestan dinero. Si no están prestando, no es porque quieren perder plata porque así les gusta vivir, pues, ¿no? O sea, el banquero vive de prestar dinero. Si no están prestando es porque no hay demanda de crédito. Y esto les invito a las personas que están diciendo de todo el Frente Económico, revisen las publicaciones del Banco Central de oferta y demanda de dinero. Se ha caído del 35 o 40% que estaba en el 2013 alrededor del 15% en promedio la demanda de crédito. La gente no quiere invertir, la gente no quiere tomar créditos. Y además un comportamiento lógico en una recesión económica. Las personas van y ahorran. Las personas toman su liquidez que no la están gastando y la ponen en los bancos para cuando puedan comenzar a gastarla en un año de recuperación económica. El tema de que la banca está sacando plata al país no es así, Gonzalo. Se han incrementado este año en alrededor de 2.800 millones los depósitos, desde diciembre hasta la fecha. 2.800 millones. Tenga en cuenta esta cifra. Afuera, ¿cuánto tiene de plata la banca afuera, hoy por hoy? Tiene, en este caso, bueno, pongamos, ahorita tiene, en noviembre de 2016, tiene 1.300 millones, redondeando. Tiene 1.300 millones afuera. Ya. La banca tiene afuera 1.300 millones. Ya. ¿Cuánto tenía ¿En previsión de qué también nos explicará? Ya le explico. Pero la banca tiene, acuérdense, amigos oyentes, 1.300 millones de afuera. ¿Cuánto tenía hace un año exactamente? Tenía 1.250 millones. ¿En cuánto ha aumentado entonces la liquidez de la banca afuera? En alrededor de 50 millones. Mientras la liquidez doméstica está en 2.800 millones, afuera solo aumentó en 50. Entonces no está saliendo plata, Gonzalo. La plata más bien está retornando al país porque los bancos han necesitado durante el año 2015 esa liquidez y esos fondos para hacer frente a la caída de depósitos que hubo en el año 2015. ¿Para qué sirve la plata que está afuera, parqueada afuera, según se dice, ociosa afuera? Sirve para dos cosas. La más importante, para proteger el riesgo y diversificar el riesgo de no tener todos los huevos en la misma canasta. Si es que hay un problema en el Ecuador, una corrida bancaria, y el Banco Central no logra entregar los depósitos que están en el encaje, por ejemplo, una cosa, los bancos tienen dinero afuera que está listo para venir. Y el año 2015, que hubo problemas de corridas bancarias, caída de liquidez, los bancos trajeron esa liquidez al Ecuador. Y el segundo motivo por el cual hay plata afuera es para facilitar las exportaciones e importaciones. Es para que las empresas puedan importar y exportar. Otro dato con respecto a este tema de la liquidez afuera. No es cierto que la banca está sacando, ni siquiera las personas están sacando dinero al exterior en este momento. ¿Cómo lo medimos? A través del impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas se ha caído. Estaba el año pasado, cuantifiquemos todo el año pasado, en el mismo periodo. Enero-octubre y comparemos con enero-octubre de 2016. El mismo periodo. Estaba en 990 millones de dólares el año pasado. Y ahora está en 800 millones de dólares. Se ha caído, sumando y restando en cifras gordas, se ha caído en 200 millones de dólares el impuesto a la salida de divisas. Y la plata del público, el público nervioso, tenso, por lo que no tiene a veces explicación de carácter oficial, convincente, esta es la palabra, convincente. La gente está de alguna manera guardando en el colchón van en sus domicilios particulares, en donde él crea menester, o simple y llanamente la plata del público está en la banca. Por lo pronto, hasta ahora, la plata está en la banca. Y es una diferencia. ¿Cuánto registra de dinero en poder de la banca? Son, ya casi también redondeando, estamos bordeando en este momento alrededor de 25.500 millones de dólares en depósitos en la banca privada. Un crecimiento con respecto al año pasado de estos casi 2.800 millones que le estoy diciendo, Gonzalo. Esto es radicalmente diferente al año pasado. Habiendo 25.000 millones, ¿por qué no usa el público? Repitamos esto. ¿Sí? ¿Por qué no usa el público ese dinero para activar la economía? Bueno, el público está en una recesión, Gonzalo. Las familias, usted, yo, las empresas, se vuelven mucho más cautas.
Comienzan a ahorrar y recortar gastos. Cualquier tipo de pequeño ahorro que pueden hacer, lo ponen o en el colchón banco o en los bancos, ¿no es cierto? Ya. Y tratan de ser mucho más eficientes. ¿Y Lo qué que hacen hemos visto las este empresas? Las Perdone. empresas hacen lo mismo. Exactamente igual. Tratan de ser más cautas, más prudentes, de solicitar crédito solamente si es realmente necesario. Reducen personal, se vuelven más pequeñitas, ajustan los balances, ajustan el activo y el pasivo, lo mismo que han hecho también los bancos. A veces nos olvidamos, Gonzalo, que los bancos son empresas. robado Pues. la economía ecuatoriana, entonces, el mal manejo financiero monetario del señor presidente Correa. El problema ¿A quién más es la incertidumbre, podemos Gonzalo. atribuir? El problema es la incertidumbre económica actual. Eso es lo que está haciendo que genera las personas, incertidumbre? la falta de política coherente, la falta de política monetaria, fiscal y productiva sobre todo. Yo estoy en contacto constantemente con los gremios productivos de todo el país, con empresas de todo tamaño. Y el problema no es el tema de la oferta, Gonzalo. Están tratando de mostrar el problema donde no existe. El problema es falta de demanda, falta de reactivación productiva. Dígame usted, ¿cuál ha sido la política de reactivación productiva que se ha dado en los últimos 6 meses? No existe. Más bien se han puesto más impuestos. Más bien hay más incertidumbre. Y estas políticas que están haciendo, no solo el tema del encaje, le voy a mencionar después, en un momentito más, todos los conjuntos de políticas que están haciendo, lo que hace es que la gente se ponga en alerta y diga, oye, ¿qué va a pasar el próximo año? Y las empresas también, como estamos en un entorno político, en un entorno de recesión, bueno, ¿será que dejo mi plata en el Ecuador o la saco? No son los bancos los que están iniciando este proceso de incertidumbre. Lastimosamente, es el equipo económico del gobierno que está remando en contra de la recuperación económica, lo cual me parece, francamente, Gonzalo, increíble. El entorno y los eventos que generan incertidumbre, ¿cuáles son desde el punto de vista, con su permiso, Julio José? Por supuesto, Gonzalo. Con su conocimiento que es de primer nivel, señor economista don Ramiro Crespo, ¿cuáles son los elementos que han generado este entorno de incertidumbres en todos los sectores económicos? ¿Y qué papel ha cumplido más bien la banca nacional? Con cautela, seguramente no están aprovechándose de esta situación para hacer más dinero. Se han parqueado, pero porque la incertidumbre es de una potencia gigantesca. ¿Quién la generó? Eso es lo que le preguntamos. Ramiro, bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias. Saludos a la audiencia, al doctor Prado, a ti, Gonzalo. A ver, si uno vende televisores y la gente no le quiere comprar televisores, por más de que uno baje el precio, que eso es lo que ha hecho la banca, ha bajado las tasas de interés para prestar dinero y la gente no quiere, realmente no le podemos echar la culpa a quien vende los televisores o tal vez al televisor. Sí, pero básicamente... Pero las tarifas bancarias se han reducido por orden del gobierno. No, tarifas, una cosa es tarifa, que yo mañana por usar una máquina ATM, un cajero automático, o por tal vez hacer una transferencia bancaria, me cobren $1, lo que sea. Eso es. Otra cosa es que si yo me voy a endeudar, ¿no?, me cobren un 12% o me cobren un 7,5%, por ejemplo. Y lo que nosotros conocemos es que la banca está ofreciendo préstamos en algunos casos a 7,5%, 8%, a 6, 7 años con periodos de gracia, etcétera. Pero no hay demanda. Fantástico. No hay demanda. O sea que lo que están haciendo ahora, están usando un pretexto ridículo como el de los costos de los servicios, ¿no?, para distraer la atención. La banca está bajando sus tasas de interés para ver si puede prestar, pero la gente no demanda. ¿Por qué no demanda? Porque no sabe si mañana va a tener trabajo. No demanda porque no sabe si va a invertir aquí o va a invertir mañana el empresario en Colombia, en Perú o en Etiopía, o va a comprarse una casa aquí o comprarse en Estados Unidos. La casa en Estados Unidos en este momento resulta una mucho mejor inversión que una casa aquí después de esta ley de plusvalía. Entonces, ¿qué es lo que pasa ante la enorme incertidumbre? Ahora esta enorme incertidumbre... Que castiga la demanda, por obviamente. Supuesto, y le castiga al país. Esta enorme incertidumbre
es como una cosa bien planeada. Mire, Tico Tico se está lanzando a la campaña. Usted dirá, bueno, Tico Tico debe ser una persona, cuando se saca el disfraz, debe ser una persona valiosa, probablemente. Pero la razón fundamental es porque Tico Tico y otras personas tienen gran reconocimiento mediático. Sí. Entonces no tienen que gastar mucho dinero para que la gente los identifique y vote porque conoce, malo conocido que bueno por conocer. Mientras que para que a una persona buena le conozcan hay que gastar mucho dinero. Dinero que el gobierno, por supuesto, les prohíbe que gasten a la oposición, mientras que el gobierno gastará diariamente millones de dólares. Entonces, va gente como Tico Tico a la Asamblea, o como otras personas así mediáticas, que no importa que puedan debatir sobre la ley de plusvalía o muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque las leyes y las órdenes vienen del Ejecutivo, de Carondelet. Las leyes son aprobadas de apuro, porque es lo que están haciendo, especialmente ahora, porque ya se está acabando el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Entonces están de apuro. No importa que no haya hermenéutica jurídica, es decir, coherencia entre las leyes, porque lo importante es que pasen leyes. Así, inclusive, nadie tiene tiempo de estudiarlas, de oponerse, de reflexionar. No hay debate en la Asamblea, etcétera, porque no se debate. Entonces, ¿qué ocurre? Luego, la interpretación de esas leyes cae en manos ¿de quién? Del Ejecutivo. ¿Y de quién más? Y de los jueces. Y los jueces, como la Corte Constitucional y muchos otros jueces, obedecen al Ejecutivo. Entonces, no tenemos un orden jurídico. ¿Para qué vamos a invertir en un país donde todo depende de los caprichos de una persona? Eso es un tema. Otro asunto es, hace algún tiempo, 2 años yo he estado mencionando, ¿no?, es que si el presidente Correa nos garantizaba elecciones totalmente imparciales y nos decía que él no iba a participar en la reelección, habría un repunte económico en el país. Pero no ha hecho ni una ni la otra. No nos ha garantizado que va a haber elecciones imparciales, que no va a haber fraude electoral, ¿no? Y seguimos con la fórmula de Hunt y cosas que lo que hacen es crear mayorías artificiales y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y tampoco nos ha dicho que nos iba, bueno, hasta el último nos estuvo pendientes si se reelegía o no, pero ahora está participando en la campaña electoral. ¿Qué es lo que está haciendo? Que los ecuatorianos estamos esperando a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Por otro lado, también he dicho aquí, he usado el ejemplo... Y él, perdone el término que voy a usar, ¿y él qué saca de todo esto? ¿Yo qué saco de todo esto? Es que vivimos... No, él, el señor presidente. Por supuesto, lo que él... Mire, este es un edificio. Sí. Imagínense un edificio de que viene un terremoto, que ahora están de moda los terremotos. Entonces, este no es un edificio que se cae de lado y todos morimos. Este es un edificio que se va a caer, que colapsa, pero la parte de arriba, el penthouse donde ellos viven, no va a quedar. Y así como Castro en Cuba y la nomenclatura en Cuba y en los países de X y Y van a tener muy buena vida, por más de que los ecuatorianos estemos muy pobres. Lo que les interesa es mantenerse en el poder. Okay, eso es cosa para preservar la condición de nuevos ricos, para permanecer en una condición de nueva élite, de nueva oligarquía, prácticamente. De nomenclatura. ¿No? O de nomenclatura. De nomenclatura, nomenclatura que no es, o sea, no es el dinero generado por las brillantes ideas, como por ejemplo de los jóvenes que han descubierto este nuevo sistema para que los ciegos puedan caminar sin bastón. No, sino gente que lo que ha hecho es tomarse el poder, mejorar su nivel de vida de una manera notable, darse grandes lujos, ¿cómo? Haciendo que el resto nos empobrezcamos. Ahora, hay un libro, y les recomiendo a todos que lean nuevamente, si no lo han leído, que se llama La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Es un libro impresionante. Y ahí cuenta que, y lo he dicho aquí antes, que Rafael Leónidas Trujillo lo que hacía
con su ministro de Relaciones Exteriores, le mandaba de viaje a Río de Janeiro, que era capital de Brasil, y luego le decía, váyase a Caracas, y en Caracas decía, váyase otra vez a Río, y en Río váyase otra vez a Caracas, y así le tenía entre Río y Caracas. ¿Y qué hacía el hombre? Y él, mientras tanto, estaba acostándose con la mujer del ministro de Relaciones Exteriores. A propósito de la vez pasada... ¿Por qué esa comparación? A propósito de la vez pasada, que ya lo mencioné, cuando salió la ley de la herencia y la ley de plusvalía anteriormente, y que nos opusimos, pero lamentablemente el Papa nos paró. Y me hubiera gustado que el Papa sea mucho más explícito cuando dijo en su mensaje el pueblo ecuatoriano que se ha parado de pie, que se refería realmente a las manifestaciones, sí, porque realmente el Papa no fue explícito en el respaldo a la democracia en el Ecuador. Con todo lo que yo le respeto en su rol apostólico, realmente no fue explícito en el respaldo a la democracia. Se quedó en neutro. Se quedó en neutro y eso nos ha hecho un enorme daño. Entonces, a propósito de eso, yo decía que nosotros no tenemos que discutir la ley de la plusvalía ni la ley de la herencia, porque la ley de la plusvalía es Río de Janeiro, la ley de la herencia era Caracas, y ahora ya no es, primero vivimos un ambiente de corrupción brutal, y nos están mandando de Río, que es la ley el encaje, a Caracas, que será cuál otra, el encaje, la refinería del Pacífico o alguna de las otras cosas. Lo que hay es preocupación. Y la nueva ley de la plusvalía. Lo que hay es preocupación de que la liquidez se va a esfumar. Okay. De hecho, se está esfumando. Entonces, ya voy a tratar ese tema. Entonces yo lo que nosotros creemos la asociación lo de que bancos. creo que nosotros debemos hacer es como cuando uno juega, por ejemplo, yo jugaba antes handball. Ya. Uno tiene que tener la mirada en la bola, no necesariamente en el jugador contrario, sino en la bola. No perdamos la mirada en la bola. No nos dejemos distraer por estas distracciones, por estas cosas. Primero, la corrupción es brutal. Ahí hay que fijarse. Segundo, es necesario un cambio de gobierno. Ahí hay que fijarse. Estas cosas no son más que distraernos mandándonos de Río de Janeiro a Caracas. En cuanto a la banca, voy a decir lo siguiente. Desde que nosotros les quitamos a los políticos el poder de emitir dinero por su abuso, ¿no? A propósito, les deberíamos quitar el poder de manejar los negocios petroleros. Yeah. Eso creo que es una reforma importantísima que debemos hacer. Desde que nosotros le quitamos el poder a los políticos de emitir dinero y nos dolarizamos, fue voluntad del pueblo ecuatoriano, la banca, y desde la quiebra nefasta del año de 99 y 2000, ¿no? En que, por ejemplo, había gente como yo que criticaba lo que estaba pasando, que decía que la AGD era un absurdo, que estábamos garantizando un agujero negro. Y le recuerdo una cosa, mucho mérito por él, el doctor Correa estaba sacando su doctorado en Illinois. Él no tuvo nada que ver y nunca hizo un comentario sobre la crisis bancaria, que ahora comenta mucho. Yo en ese momento me opuse, inclusive estuve en el directorio de la Bolsa de Valores que denunció el negociado del Banco Continental y fuimos perseguidos por eso. Entonces, cuando le hablo ahora, le hablo con cierta autoridad. Y básicamente, y autoridad moral. Entonces, lo que quiero decir es que la banca ya no ganaba, ya no gana. El 85, y como fue el caso, por ejemplo, cuando el Banco Central intervino con el Filabanco, el 85% de sus ganancias en el primer trimestre del año 99 en tipo de cambio. Ahora la diferencia es, ya no hay negocio de tipo de cambio. La diferencia es captar dinero. ¿Se gana cuándo? Cuando se capta dinero. Y cuando se presta el dinero captado se gana un spread, una diferencia, un margen. Eso es. La banca es ahora de profesionales. La banca no es de grupos económicos que, aprovechando políticas mal pensadas, creaban bancos para tener acceso al Banco Central, a los fondos financieros del Banco Central, a préstamos del Banco Central en sucres, ¿no? Que luego quebraron al país y fomentaron inclusive candidaturas pagadas con ese dinero y fomentaron negocios de insiders, de gente que no debía estar en banca, pero vio la oportunidad. ¿Qué comprueba este recorrido histórico? Este recorrido comprueba que la banca ahora está muchísimo más profesional y la liquidez está mucho mejor en la banca
que obviamente en manos del gobierno. Entonces, lo que yo creo es que hay que dejar de perseguirle a la banca y de usarle como pretexto. Ser banquero no es. Claro. Los que quebraron no eran banqueros en su mayoría. Algunos quebraron porque fue una tormenta perfecta que los arrastró, pero no eran banqueros en su mayoría, eran gente que usaba privilegios. Yeah. ¿No? Entonces, ahora la banca es, entonces mencionar que hay un candidato a la presidencia de la banca, un candidato a la vicepresidencia de la banca, etcétera. Dice que está metido de cajón en la política electoral la banca. Eso es lo que dijo de última hora. Señor, eso, Señor aquí lo que en definitiva tenemos una banca profesional. ¿Y quién realmente está causando pánico bancario? Si lo va a causar, o si se causa. Es él. Es él. No son los señores de la banca que están diciendo, por Dios, déjennos trabajar. Y lo que nosotros, como usuarios de los servicios bancarios, por favor, déjenles trabajar. ¿Usted cree que el presidente Julio José, el señor presidente de la República, le está provocando al país una inestabilidad de la banca? Y como dice Alberto Dají en una nota del diario El Universo de esta fecha, que la subida del encaje al 5% y las 3 medidas adicionales que desaparecerán toda la liquidez, a eso va el objetivo del gobierno, es lo que quiere decirnos el ex segundo mandatario. Quien escribe este análisis y muchos otros analistas hemos venido manifestando la desesperante situación de la caja fiscal y la angustiosa iliquidez externa y de divisas que sufre el país como consecuencia no de la caída del precio del petróleo ni de la apreciación del dólar, sino del modelo económico del socialismo del siglo XXI, que hoy se aplica en el Ecuador. Este modelo ha puesto a 4 economías sudamericanas, Venezuela, estimados votantes del próximo mes de febrero, este modelo del siglo XXI ha puesto a 4 economías sudamericanas, Venezuela, Brasil, Argentina y el Ecuador, entre las 7 peores del mundo en el año 2016. Por algo está pasando esto. Todos estos países siguieron la receta cubano-venezolana, heredera del fracaso soviético. La única liquidez que al día de hoy tiene el país es la que responsablemente la banca ha ido guardando. Viendo la irresponsabilidad de la conducta fiscal y de la política económica del gobierno, la banca fue haciendo una altísima posición de liquidez, guardando reservas, precautelando el patrimonio que sus depositantes le han confiado. Aduciendo exceso de liquidez, se ha subido recientemente el encaje. Eso es antitécnico, dice Dají, y profundiza y alarga la grave recesión del Ecuador. La verdadera razón es fiscal. Óigaseme bien, la verdadera razón es fiscal, dice don Alberto Dají. Al congelarse esos recursos de la banca en el central, esta institución, al igual que lo que ha venido haciendo durante todos estos años y que lo he venido denunciando con claridad ante el país, permitirá, dice, que el Estado le entregue bonos y que a cambio se lleve esa liquidez, es decir, las reservas que prudentemente ha guardado la banca para que estén protegidos sus depositantes, se transformarán por la irresponsable conducta del Banco Central del Ecuador en bonos del Estado. Esto es lo que dijo incluso don Antonio Acosta, el presidente alterno de la Asociación de Bancos Privados. Pero no, más bien digámosle el título que tiene él, presidente alterno del Banco del Pichincha, la primera institución financiera del país. ¿Qué dijo el otro día aquí Antonio Acosta?
Por supuesto que acudiremos al derecho a la resistencia, que está considerado en la Constitución y que es legítimo utilizarlo para impedir un colapso del sistema financiero privado. Entonces, si es que la traída, por ejemplo, que ahora nos exigen adicionalmente al encaje, a todos los bancos nos obligan ahora a traer 400 o 500 millones de dólares adicionales del exterior, de nuevo para meterlo al Banco Central y congelarlo en el Banco Central, y una vez congelado, utilizando la facilidad legal que el código les permite, prestárselo al gobierno, no señores, no. Eso quiere no decir vamos a hacer. entonces que No. un punto adicional al encaje bancario no van a ustedes a cumplir. Es difícil decirlo si vamos a cumplir o no, porque la plata está depositada ya en el Banco Central, Gonzalo. Eso simplemente lo congelan. Lo congelan. Claro. Ya, y consecuentemente se pueden tomar. Pero yo no estoy diciendo que ellos se van a prestarle al gobierno, pero vamos a estar muy atentos. Vamos a estar muy atentos y le vamos a anunciar públicamente a la ciudadanía si el dinero del encaje va a parar las arcas del fisco, le vamos a anunciar a los depositantes, porque si ocurre la desgracia, después las mismas autoridades serán los primeros en echar la culpa a los banqueros, Claro. y los depositantes también. Obvio. Y los Yo depositantes les con toda entregué- razón. Yo les entregué mis ahorros Exactamente. a ustedes. Y los depositantes con yo no toda le he entregado razón. al gobierno, les Y van a usted decir. no me puede devolver un bono Yo del no le he Estado. dado al Banco Central, yo le di al Banco del Pichincha, Sí, le van a señor. decir. Y además me van a decir, mire, yo le di en dólares, usted no me pretenda devolver a mí mi plata con un bono del gobierno ecuatoriano. Hay esa posibilidad o la menciona Antonio simple y llanamente por curarnos del sano. ¿Cuál es la opinión suya, economista A ver, Prado? yo estoy de acuerdo, obviamente, con las declaraciones de Antonio en términos de poner en perspectiva lo que puede llegar a pasar. Él está anticipándose a las medidas que podrían tomarse en base a la liquidez. Y creo que lo que le he dicho yo aquí y lo que ha comentado varios analistas económicos, en realidad, yo no conozco ni un solo analista económico, académico, técnico, serio, de los tantos que hay en el país, que no vea en estas medidas algo más allá de lo evidente, ¿no es cierto? Es decir, que puede ser que las medidas sean para prestarle plata al gobierno, lo cual obviamente sería muy peligroso. Y por eso le digo que no es solo una medida, es un conjunto de medidas que terminan atentando ¿Apuntan contra la todas a capacidad qué? de la banca para adaptarse. ¿Apuntan todas las medidas hacia dónde? A tener más control sobre la liquidez del sistema bancario y ¿Quieren tomarse esa liquidez? eso no sabemos, ¿no es cierto? Eso va a depender de las políticas que decida hacer el gobierno. Yo sé que había la intención, por ejemplo, en diciembre, de volverle a prestar plata del Banco Central al gobierno. Había por fuentes internas del Banco Central que se estaba pensando incluso en alrededor de entre 500 y 700 millones. Creo que no se lo va a hacer ahorita inmediatamente, salvo que sea muy necesario, porque se acaban de endeudar en 750 millones y ese préstamo va a entrar a la Reserva Internacional, digamos, y va a entrar a las arcas fiscales. Entonces, ahí se logró compensar uno por otro. Pero siempre está este fantasma, ¿Esa Gonzalo, ¿no? compensación para qué le sirve como imagen? Ese es un tema que obviamente estando en campaña, estando en medio de un tema electoral, obviamente tener más Pero como liquidez siempre campaña es bueno. exógena, más que campaña, como imagen exógena, ¿para qué le sirve robustecer un poco las reservas internacionales del Banco Central? A ver, Gonzalo, siempre las reservas, siempre tener más reservas es muy bueno. Y es más, nosotros hemos estado pidiendo constantemente durante todo el año, en reuniones privadas con las autoridades económicas, en cartas públicas y en los medios, lo he dicho aquí mismo con usted, que tengamos siempre 100% de respaldo de las reservas bancarias privadas, cosa que no se ha dado durante todos los meses. Entre marzo, abril, mayo, hubo una reducción. Pero permítame ir avanzando, Gonzalo, entonces sobre los temas que quedaron pendientes. Por ejemplo, hemos identificado varios temas, ¿no es cierto? De que en la primera parte cuando usted me permitió dirigirme a la ciudadanía. Dicen que los bancos nadan en liquidez. Bueno, si los bancos nadan en liquidez, ¿para qué piden que se repatrien capitales por alrededor de entre 500 millones de dólares? O sea, que se traigan esos Claro, ¿para qué dineros? vamos a traer más plata si lo que está sobrando en la economía es plata? ¿Para qué? Si no estuviéramos dolarizados, Gonzalo, ya estuviéramos con hiperinflación, ya estuviéramos con devaluación, ya estuviéramos con gente haciendo colas en los bancos. Por suerte estamos dolarizados y comparto totalmente con Ramiro. La dolarización permite quitarles la herramienta de impresión de dinero y de incertidumbre.
Pero la dolarización tiene un límite, por favor, comportémonos técnicamente en este tema. Entonces, ¿para qué quieren traer más capitales al Ecuador? Y yo le decía que los capitales que están afuera son capitales que están para cuidar los depósitos de las personas. No es que están allá porque los banqueros quieren tener plata afuera y no prestarla y no ganar nada de plata. Es más, los banqueros pagan impuestos por esa plata que está afuera, ¿no? En promedio pagan alrededor del 5% por el dinero que está afuera, estos activos tenidos en el exterior. Entonces, no va por ahí. Otro tema, Gonzalo, se dice que la banca no está prestando. No es cierto. No es cierto. Le voy a dar las cifras y voy a comparar la banca privada con la banca pública para que usted tenga las cifras muy claras de la ciudadanía. Otra vez, comparando enero-octubre, ¿sí? Enero-octubre de 2015 con enero-octubre de 2016. ¿Cuánto se prestó el año pasado en ese periodo? Se prestaron 14.500 millones de dólares en ese periodo. La banca privada, ¿cuánto prestó la banca pública? 730 millones. ¿Cuánto ha prestado ahora este año? Ha prestado 14.500 millones en lo que va del año. ¿Cuánto ha prestado la banca pública? 670 millones. Esto significa, Gonzalo, y óigame bien esto, significa que la plata que están entregando los bancos, los créditos de la banca, han crecido en más de 1.200 millones en lo que va del año. En términos relativos, significa con respecto al año pasado un crecimiento del 9%, mientras que los bancos públicos... Es una buena tasa de crecimiento. Es una tasa de crecimiento adecuada en un entorno que es complicado. Sí. Pero óigame esto, Gonzalo, los bancos públicos, la CFN, Ban Ecuador, el BIES, no han prestado más plata. Más bien han contraído su crédito. Pasando el año anterior, entregaban 3.000 millones de dólares y ahora han entregado 2.600. Es decir, una contracción de 400 millones que en porcentaje representa un menos 13%. A ver, que me explique alguien entonces... ¿Por qué no le permiten que estos bancos públicos entreguen dinero si es que es tan fácil entregar dinero? Y una cosa que le voy a decir, Gonzalo, en línea con lo que han dicho varios analistas y con lo que dijo Antonio Acosta. La banca no va a caer en el juego de comenzar a prestar más crédito simplemente por prestar y porque el gobierno cree que es bueno prestar. Porque los depositantes van a decir, oye, yo quiero que mi plata esté cuidada. Quiero que mi dinero esté respaldado y que tú tomes buenas decisiones. De prestar por prestar. No es prestar por prestar. Hay que tener un nivel de riesgo adecuado, selectividad. Hay que tener técnica bancaria. Y si es que algo ha hecho la banca bien en los últimos 2 años, es cuidar. Porque además, este tema del entorno señor económico. Presidente de la Asociación de Bancos Privados, porque todo lo que se ha depositado en el Banco Central lo han depositado los bancos, que no es dinero de ustedes. Es dinero del público. Así es. Esa liquidez se ha esfumado. Y es lo que está destacando Alberto Dají. Todo se esfuma la última liquidez del país, dice. No sé por qué le pone en esos términos. Verá, Gonzalo, yo le dije la cifra, ¿no es cierto? En el exterior los bancos tienen hoy por hoy 1.200 millones, una cosa así, 1.250 me parece que es el valor exacto. Si es que se obliga a repatriar 500 millones, significa que afuera, como reserva de respaldo de los depósitos a nivel internacional, van a quedar solamente 700 millones. Eso es muy poco para poder defender a los depositantes en caso de una corrida bancaria, de una caída de los depósitos. ¿Y quién nos asegura que el próximo año no puede haber una caída similar a la que hubo en el 2015? Por eso es que los bancos tienen que estar muy atentos y seguir guardando colchones de liquidez. Y uno dice, bueno, ¿por qué los bancos en el Ecuador tienen tanta liquidez? ¿Dónde hay que ubicar esos colchones de liquidez? Ahí vamos. Entonces, tenemos 3 colchones de liquidez. A ver. El uno, la plata que está afuera. Estos 1.200 millones, 1.300 millones que están afuera guardados y se lo puede traer inmediatamente si que hay un problema de liquidez. El segundo es el que se llama el fondo de liquidez. Pero simplemente por la orden del gobierno de repatriar, no van a traerla. Bueno, si es que es una medida, una resolución legal, hay que traer. Si no, los bancos obviamente se exponen a una serie de medidas, incluso sanciones y demás. Pero como lo dijo Antonio Acosta, vamos a impugnar las medidas. Esperamos primero que las autoridades económicas den marcha atrás, porque son realmente malas y son peligrosas, como les digo, y generan riesgo. Pero vamos a ver, entonces tenemos plata afuera, 1.200 millones. Esa está cuidada en el exterior. Hay el fondo de liquidez. El fondo de liquidez tiene alrededor de 2.000, redondeando 2.400, 2.500 millones de dólares que están seguros, están invertidos una parte en el FLAR en Latinoamérica y el otro 50% está invertido en Suiza. Esos no se han topado, están ahí para cuando se requieran. Y la última parte son las reservas del encaje y el sobreencaje que están en el Banco Central, ¿no es cierto? Y ahí hay más de 3.000 millones de dólares en este momento. Uno esperaría que de todas estas reservas, la más segura sea el Banco Central.
Porque es nuestro banco de reservas, porque es el banco de bancos, porque es la Federal Reserve del Ecuador, ¿no es cierto? Y uno dice, oye, si es que yo pongo la plata en un banco y voy y le digo, entrégueme esa plata, el Banco Central debería siempre entregarme. Y lo que estamos ahora es con la incertidumbre de si es que va a haber o no la plata cuando vayamos al Banco Central a golpear en la puerta. Es que ya no hay. ¿Quién me garantiza que la liquidez que debería estar en el Banco Central permanece ahí? Usted tal vez, economista, ¿qué escepticismos guarda usted respecto a si la liquidez se ha esfumado o si permanece en el Banco Central? Le voy a hacer un Y comentario. perdón la ignorancia, yo le pregunto como cualquier ciudadano. Bueno, estamos viendo los números y hay una reserva internacional del Banco Central que está fuera del país, que se supone que es igual, que no va a ser menor que el dinero que tienen los bancos aquí, en reservas, en encaje. Pero ese dinero, como bien se lo he explicado, ¿no? Julio José, etcétera, muy bien, se lo está prestando al gobierno. Y luego regresa a la banca, y luego vuelve al Banco Central, y luego se le presta nuevamente, y así estamos haciendo política. 4.000 millones de así dólares estamos que el haciendo Banco política. Central- Sí, estamos que haciendo. el Banco Central le ha prestado al gobierno. ¿Cuándo le va a pagar? Eso es A buena ver, pregunta. es una No solo eso, no ciudadana solo el pregunta. Banco Central. ¿Cuándo, señor presidente Correa, cuándo le va a pagar 4.000 millones? No solo el Banco de Central, propiedad sino de el los- Seguro Social. ¿Cuándo le va a pagar usted? No solo el Banco Central, sino el Seguro Social. Ahí es lo que, o sea, permanentemente nos mandan de Caracas a Río de Janeiro. Es el Seguro Social. El Seguro Social, y ahora de pronto se volvieron fondos monetaristas y decidieron reducir el índice de endeudamiento. Porque si yo me debo a mí mismo, no me debo, entonces, por lo tanto, debo menos. No es verdad. Porque yo, es decir, el Estado, nos debe a nosotros, nuestras pensiones. Nos debe, al pueblo ecuatoriano le debe las pensiones, le debe todo eso. Entonces, no es que se debe a sí mismo. El Seguro Social está actualmente en déficit. Puede estar líquido porque todo el mundo aporta, pero está actualmente en déficit. Está ilíquido. ¿Ok? Entonces, asimismo, con el Seguro Social no está líquido, la liquidez del Banco Central está yendo al gobierno. La única liquidez, como bien se dice en el artículo, la última liquidez del país es la que está en la banca. ¿Dónde está el dinero de los ecuatorianos? Yo le quería preguntar al ex vicepresidente de la República, ¿por qué él cree que se está esfumando la última liquidez del país? ¿Por qué esto de la última liquidez, economista Dají, si me está escuchando en interno? Pero la misma pregunta para el señor presidente de la Asociación de Bancos Privados, economista Prado. A ver, Gonzalo. ¿Por qué dice la última liquidez? A ver, la liquidez en dolarización está en manos de las personas y está sobre todo en el sistema bancario, ¿no es cierto? Y parte de esa liquidez que es formada a partir de los depósitos, el Banco Central la custodia. Y por eso es que hemos dicho que el Banco Central no es dueño de esa liquidez. Es más, ni siquiera son los bancos dueños de esa liquidez, es de los depositantes. Entonces nosotros le estamos poniendo, y yo como depositante le estoy poniendo plata al banco, y el banco una partecita le entrega al central, y el central le cuida como un tema de reserva de liquidez o incluso como un mecanismo de política monetaria en caso de que quiera jugar con el encaje bancario. No como lo está haciendo ahora, sino técnicamente como debería ser. El problema del Banco Central, Gonzalo, y yo lo he dicho aquí, lo dije en una conferencia académica en la cual estuvo Diego Martínez, el economista Diego Martínez, hace 2 semanas en la Católica. El problema es que el Banco Central se ha convertido en la esencia de la incertidumbre en el Ecuador. Y eso es gravísimo. Porque el Banco Central, hoy por hoy, tiene más en papeles que en dinero. Tiene más en papeles entregados al gobierno y tiene más en papeles entregados a la CFN y la banca pública de lo que tiene en reservas internacionales constantes y sonantes. ¿Y eso qué significa? Eso significa ¿Qué peligro encierra, digamos? El peligro encierra de saber cuándo se van a volver a convertir en dinero constante y sonante esos papeles, porque tiene que ser esto liquidez que realmente esté disponible para cuando se lo necesita, porque tiene que estar esto al día, digamos. Y hay un tema, Gonzalo, hay un tema que se acaba de publicar la semana pasada, que todavía no ha salido y lo voto al aire, porque realmente me preocupa. Acaba de salir una resolución, le doy el número para los que quieran buscarle, una resolución de la Junta, la 307F,
publicada la semana pasada. ¿Le repetimos? 307F. Que de Junta Monetaria. De la Junta Monetaria. ¿No? Si uno entra ahí a la página de la Junta de Regulación Monetaria, la encuentra ahí. ¿Qué encontramos que básicamente lo que abre la posibilidad es de que la deuda que se le ha entregado a la CFN, los 2.000 millones que la CFN le está debiendo al Banco Central, se pueda redimir ya no en plata constante y sonante, sino en acciones de la CFN. Entonces el Banco Central, como no puede cobrarle a la CFN, se volvería accionista y le compraría acciones o bonos o lo que sea que se vaya a emitir de la CFN a largo plazo. Eso me preocupa, Gonzalo. Me preocupa en forma realmente importante, porque claro, si es que esto se va a hacer con la CFN, si es que esto se va a hacer con la CFN, ¿qué va a pasar con los 4.000 millones? Y lo digo muy claramente, que no se le ocurra a nadie ahora ni en el futuro. Dají, qué pena que no podamos conversar con él. El paso final, el banco, 2 puntos. El paso final, dice Dají, el Banco Central del Ecuador puede ser accionista de entidades del sector público. Un banco central que en un país sin moneda propia tiene solamente la función de ser un custodio de los recursos de sus depositantes, tiene ahora la facultad por nuevas disposiciones legales de ser accionista de entidades del sector público. Es decir, los recursos de los depositantes, la plata de la gente, se transformará en participaciones en entidades públicas. Esto sí es grave. Es tremendamente grave. Un comentario adicional. Se cambió la película. Un comentario. Claro, este es el comienzo del final. Pero es que Dají dice, este es un paso final. Yo le cierro mi comentario con esto para darle paso a Ramiro sobre este tema, que no se le ocurra ni a ningún equipo económico actual ni en el futuro hacer eso con los 4.000 millones que el Banco Central le debe, mejor dicho, que Finanzas le debe al Banco Central. Porque esa es plata que tiene que reponerse. Porque esa es plata del público. Pero por supuesto. Entonces, ahí es donde comenzamos a elucubrar y decimos, oye, a ver, ¿a dónde quieres ir con todo esto? O sea, se tomaría el gobierno la plata de la gente, no de los bancos. Se cambiando una deuda de corto plazo por una deuda de larguísimo plazo. De los bancos. No y con la plata del Seguro Social también, ¿no? También estaba ahí. ¿Qué le parece? Perdón. Quiero hacer un comentario. El ambiente es tal que que invertir en nuevos proyectos es difícil. Por ejemplo, no hay duda que una de las mejores empresas del país, en muchísimos sentidos, es Supermaxi, es la favorita. En el año 2015, o sea, desde el año 2015 hasta ahora, la capitalización de mercado de la favorita, es decir, el número de acciones por su precio, ha bajado un 38%. Entonces los accionistas que crecieron, o sea, que ayudaron a crecer a Supermaxi, que han puesto sus ahorros de golpe en este gobierno, en cuestión de un año y medio, han perdido 38%. Entonces yo digo, esto refleja lo que todos los ecuatorianos sentimos en cuanto a cuanto el ambiente de inversión, el ambiente de incertidumbre. Entonces, eso es lo que está pasando. Los ecuatorianos nos estamos empobreciendo. Esto de que los ecuatorianos nos estamos empobreciendo, más bien yo veo por el lado de que a los ecuatorianos nos están empobreciendo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué se toman la plata del público sin ningún tipo de autorización legal? Es que reformamos la ley. Yo vi a la reforma. Usted me mandó a casa unos 2 decretos en donde se hablaba precisamente de estos cambios. Aquí está. Vamos a ver. Bueno, mientras tanto... Sí, tenga la bondad. Estoy timbrando
ustedes pueden apreciar, estoy timbrando está apagado, el celular de Alberto Dají. Sí, porque este paso final, el Banco Central puede ser accionista de entidades del sector público, dice, para que quede claro, un banco central que en un país sin moneda propia tiene solamente la función de ser un custodio de los recursos de sus depositantes, va a tener ahora la facultad, por nuevas disposiciones legales, de ser accionista de entidades del sector público. Es decir, los recursos de los depositantes, la plata de la gente, se transformará en participaciones en entidades públicas. Es decir, ya no es un susto, una percepción suya, economista, es ya una realidad, porque ya está la reforma. Usted me mandó, por lo menos la reforma, tenga la bondad de enseñar a nuestros contertulios, a nuestros invitados. Tenga la gentileza. Esa es la resolución, Gonzalo, seguramente la que le estoy diciendo, ¿no? La 307 que se emitió la semana pasada, me parece que está firmada el 2 de diciembre, creo pero que se publicó la semana anterior. Lo hicieron el 5. Por ahí puede ser, se emitió uno de esos días. Entonces, Gonzalo, a ver, usted se va dando Como cuenta. Serenata usted se va dando cuenta del que día de Quito nos mandaron esto. Nadie le tomó en cuenta a mí. Claro. Entonces esta serie de elementos, de políticas monetarias equivocadas, de política económica equivocadas, tienen un tinte, y yo lo lamento por el equipo económico, pero tienen un tinte lastimosamente solo electoral. Y no podemos jugar con la estabilidad de la moneda, la estabilidad del sistema bancario, en un entorno en el cual estamos todos tratando de poner el hombro y salir adelante. Uh-huh. No es la banca la que está iniciando estos elementos de incertidumbre. Pero esta plata, esta parte, este gran capital, digamos, pasarían a ser devueltas a través de acciones. Toma estas acciones de las empresas del Estado tales y cuales. Es lo que no atino a concebir en qué consiste sería esto. El escenario más, estirándole al argumento y a la resolución, que podríamos estirarle así legalmente, ese sería el escenario en el cual a las entidades a las cuales se le ha prestado dinero y no pueden devolver, devuelven en acciones. ¿Por qué es malo eso? Para que entienda la ciudadanía. Claro, si yo tengo una deuda con un banco que no lo tengo, adiós, gracias. Sí, porque en esta situación, imagínese usted, en la situación del país, digo, no de... Sí. Entonces, yo no tengo obligaciones, salvo unas pequeñas, ¿no es cierto? Pero si es que yo les digo, señores del banco tal, no tengo para pagarles, no tengo para devolverles el dinero que me prestaron. Llévese en acciones de la radio. Pero de la radio me pueden aceptar cualquier banco y feliz. Pero de las empresas del Estado, explícanos eso, economista. ¿Cómo sería este juego? Mire, aquí está la preocupación que tiene la gente. Claro, punto 7. Lo que pasa, y eso se pasa mucho en el sector privado, si alguien presta dinero a una empresa y la empresa fracasa, no, como tiene prelación, porque el prestamista tiene prelación sobre el accionista, entonces, como una manera de recibir algo, puede convertir su deuda en acciones, ¿ok? Pero es una decisión voluntaria. No, pero eso ocurre cuando no le pagan a uno. La banca en estas circunstancias está muy cuidadosa de precisamente prefiere ganar menos que prestar demasiado. Pero eso no es de los 4,000 millones que le están debiendo. Sí, entonces aquí lo que en definitiva, mire, son acciones aquí lo que estamos haciendo estamos haciendo que la corporación financiera, que es del Estado, le pasa de un bolsillo del Estado, le pasa al Banco Central. Yeah. Es de un bolsillo a otro. Lo que en definitiva están licuando una deuda
porque seguramente la corporación financiera... Pero ¿quién pierde ahí? ¿Quién pierde ahí? Mire, el pueblo ecuatoriano, habría que analizar el detalle, porque al fin y al cabo la corporación está bien manejada por una profesional. Entonces habría que ver por qué es que no se puede pagar. Pero yo creo que a eso todavía me reservo la opinión. Porque no tenemos... Pero básicamente lo que sí digo, el Banco Central no está en el negocio de ser accionista de empresas. Ese no es el negocio. Ese no es el negocio del Banco Central, y especialmente en dolarización. Como bien se lo dice el Banco Central, en dolarización es un custodio, es centrar en el mecanismo de pagos, es centrar. Por eso el tema del dinero electrónico era un problema. ¿Por qué? Porque era emisor cuando a la vez era árbitro del mecanismo de pagos, entre otras razones. O sea, jugaba en un equipo y a la vez era árbitro. Eso no podía ser. Tenía que ser el Banco Central árbitro en el mecanismo, custodio del mecanismo de pago. El Banco Central no se debe meter en esto. Pero ¿cuál es la, finalmente, no, señor presidente de la Asociación de Bancos, cuál es la explicación que los bancos y la asociación, todos los bancos, le dan al público respecto de este potencial paso final? No, Gonzalo, yo más bien ratificarle con lo que comenzó mi entrevista, ¿no es cierto? Con la declaración inicial, que es que los bancos son el custodio de la liquidez del público. Y los bancos han estado haciendo bien su papel, se han achicado en base a la crisis, han achicado el activo y el pasivo, se han comportado en forma muy prudente y lo van a seguir haciendo. Pero el dinero está en el Banco Central. Ustedes no pueden hacer absolutamente nada. No todo. Sí, no. Hay varios otros colchones de liquidez. Y digámoslo con claridad, Gonzalo. Incluso si es que se mantiene, digamos, este encaje del 5%, del 2 al 5, que es antitécnico, que es inadecuado además. Incluso si el gobierno se mantiene en que tiene que mantener ese encaje, los bancos todavía tienen liquidez de afuera para hacer frente a potenciales pedidos de la ciudadanía, a entregar crédito y demás. Lo que sí hace esto, y las otras medidas del tema de repatriar los capitales, el cambio de la composición del fondo de liquidez y otras que tampoco hemos conversado aquí, pero también son preocupantes, lo que hacen es restar opciones a los bancos para poder enfrentar de mejor forma una potencial complicación económica, financiera, política en los próximos meses y años. Y eso es malo, Gonzalo, porque si es que alguien ha demostrado que ha manejado bien el dinero de la gente en forma técnica, son los bancos. A costo y a perjuicio de la rentabilidad. Fíjense, la rentabilidad de los bancos, Gonzalo, cayó del 11% el año pasado, el ROE, al 6% que va a estar este año. Es la rentabilidad más baja de América Latina. Y uno dice, bueno, ¿cómo los bancos pueden vivir con una rentabilidad tan baja? Porque es un negocio de largo plazo. Porque es un negocio en el cual los accionistas piensan no en ganar plata hoy por hoy, sino en cómo se va a ir diversificando la utilidad y manteniendo la utilidad en largo plazo. Es un negocio de largo plazo. Y por eso, Gonzalo, es que, y esta es una declaración también a la ciudadanía que es importante hacerla, la banca privada en el Ecuador no va a permitir que se contagie la crisis financiera, la crisis fiscal del gobierno, de las finanzas públicas, al sector privado. Y si es que tenemos que seguir denunciando, seguirnos oponiendo a ciertas medidas que son antitécnicas, lo seguiremos haciendo. Incluso estamos pensando en otras opciones legales que nos permitan oponernos de esto. La plata de las personas están bien cuidadas en el sistema bancario y nos vamos a seguir asegurando de que así sea. Y yo le puedo asegurar que los bancos hoy por hoy en el Ecuador están en un nivel de solidez y solvencia adecuado como para enfrentar esta arremetida política que estamos teniendo. Lo conocemos y lo convalidamos. Es una obligación muy singular en esta etapa de la historia financiera de nuestro país. Convencidos estamos de que los bancos privados van a custodiar, como Dios manda, los recursos del público. Una cosa importante, nosotros que hemos atraído Ramiro Crespo. Hemos atraído bastante inversión extranjera al país, ¿no? Como analítica. Por ejemplo, Ciudad Jardín en el sur, que ha servido inclusive que ya está ahora en manos de una inmobiliaria importante española, que es la que vino acá, que ha servido ejemplo de Sabatinas, de cooperaciones público-privadas. También hemos atraído inversiones para acciones de la Favorita, para acciones de los bancos.
bancos que han invertido en el Ecuador también han invertido o invertían en Zimbabue. ¿Cuál es la similitud entre Zimbabue y Ecuador? En que ambos estaban dolarizados. La dolarización es un gran atractivo, entonces invertían en Zimbabue con todos los riesgos que eso implica, y decían invirtamos en el Ecuador. Pero ¿qué es lo que está pasando? Gracias a las políticas de este gobierno de todo sentido, y aparte del ruido que hace permanentemente con una campaña electoral de 10 años, ¿qué es lo que está pasando? Si la Favorita, que es una excelente empresa, y sigue siendo una excelente empresa, porque en crisis hay que mirar cómo la manejan, ha perdido 38% de su valor. Los señores también. Lo que nosotros tenemos que crear un ambiente es para que inversionistas del exterior inviertan en la banca. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Que en la banca, la única manera que la banca se capitalice es con el dinero de los propios accionistas y adicionalmente con las utilidades. Pero si se vuelve algo satánico tener utilidades, entonces, ¿qué banca solvente, qué banca grande? Solvente sí, pero pequeña. Lo que tenemos que hacer es, o relativamente pequeña, lo que tenemos que hacer es fomentar bancos que realmente sean puedan impulsar mucho más el crecimiento económico. La banca no es un cuco. La banca no es un cuco. Por favor, no nos dejemos distraer. Aquí, en mi opinión, el verdadero cuco, este socialismo del siglo XXI que no tiene ni pies ni cabeza. Ustedes están escuchando La Búsqueda de la Verdad.